Gracias por visitarnos una vez más en Capilla de Fe. Mi nombre es Carlos Turcios. Realmente nos sentimos muy complacidos por su presencia y deseamos invitarles para que nos visiten nuevamente, nos sintonicen y pasemos un tiempo, un momento especial con el Señor Jesús. Los invito para inclinar su rostro. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias por el privilegio de llamarnos tus hijos. Gracias por habernos adoptado en la familia de Dios. Gracias porque podemos llamar a Jesús nuestro hermano mayor y nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y al abrir las páginas sagradas, Señor, queremos que tú nos acompañes con la agencia de tu Espíritu Santo. Queremos que tus ángeles nos hagan compañía y que nos capaciten para escuchar tu voz. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4, nos habla en una forma muy especial. Déjenme invitarlos para que vayan conmigo a ese texto. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hoy deseo hacerles una pregunta. Y es una pregunta de dos vías. Noten que tiene un sentido más profundo que el que aparentemente presenta. Y es bien sencilla. ¿Con quién les gusta conversar? ¿Con qué persona les encanta conversar? ¿A quién han elegido como su confidente? ¿Tienen alguna persona ustedes que hayan elegido como su confidente? Esta es aquella persona con la que ustedes comparten todas las cosas íntimas en completa seguridad, dialogan, conversan. ¿Con quién pasan ustedes la mayor parte del tiempo conversando? ¿Quién es esa persona especial para ustedes? ¿Tienen ustedes a alguien? Cada uno de nosotros tiene a alguien especial con quien conversar, de lo lindo, y nunca se cansa uno de conversar. Es más, esta persona es tan especial que ustedes la llaman por teléfono, se juntan a menudo con ella durante la semana y cuando están a solas pareciera que rompen todas las compuertas y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar. Y cuando terminan de conversar con esa persona, sienten algo especial en su corazón, porque esta persona es sumamente especial para ustedes. Mis padres eran maestros y nosotros disfrutábamos de largas vacaciones. Durante un mes mis padres nos llevaban al lugar donde se conocieron por primera vez, donde se enamoraron. Es un puerto fluvial a la desembocadura del río Dulce en la bahía de Amatique en Guatemala. Un sitio realmente paradisíaco. El pueblo está empotrado en una colina y ustedes pueden ver la colina desde la parte más alta del pueblo. Y si ustedes suben a la colina, podrán ver hacia el sur, a mano derecha, la gran desembocadura del río Dulce, sumamente caudaloso. Si posan sus ojos al lado izquierdo, ustedes verán la inmensidad del océano Atlántico que se pierde allá en la distancia del Mar Caribe. La vegetación es una vegetación feraz, es una zona tropical. Las casas están construidas sobre pilotes de madera, todas pintadas de blanco con techo de zinc pintado de rojo. Y en ese entonces aún no había llegado el teléfono a la localidad. Había solo una pequeña planta de petróleo que le daba luz al pueblo. Y cuando ustedes encienden la luz, era el tipo de luz que titilaba constantemente. Parecía que la gente al leer estuviera parpadeando continuamente.
para llegar a este lugar, nosotros teníamos que viajar desde Ciudad de Guatemala por ferrocarril durante toda la noche. Llegábamos a Puerto Barrios a las 6 de la mañana y luego teníamos que abordar un barco a las 10 de la mañana. Mientras esperábamos el barco, nosotros como chicos, al fin, casi no podíamos esperar preguntándonos continuamente: mamá, ¿y cuándo va a salir el barco? Papá, ¿a qué hora vamos a salir? Finalmente el barco zarpaba, iba ondeando las costas de la bahía de Amatique. Y así, si teníamos un día soleado, el mar estaba tranquilo, el barco cortaba el agua azul y a menudo aparecían los delfines que se apareaban al barco, empezaban a jugar en la proa con la ola que saltaba en el barco. Pero lo más impresionante es que a la desembocadura del río Dulce, escondida entre las palmeras y cocoteros y árboles inmensamente altos, allá en la distancia, sobre la colina, se encontraba el pueblo de Livingston. Y tan pronto como el barco daba la vuelta sobre la rada, hacía sonar la bocina y todo el pueblo se bajaba y se daba cita al muelle para recibir a los turistas. Era el evento más importante de todo el tiempo. Nosotros nos hospedábamos en la casa de una prima de mi madre que tenía 5 hijos de su esposo y 2 hijos suyos, 7 muchachos. Uno de ellos, Arturo, era mi mejor amigo. Y cuando Arturo y yo nos encontrábamos, tan pronto como dejábamos las maletas en casa, inmediatamente nos cruzábamos una mirada significativa, porque sabíamos que las vacaciones habían llegado y que ahora podíamos hacer y deshacer y perdernos por el pueblo. Íbamos de sitio en sitio, íbamos a remar, íbamos a pescar, íbamos a cazar cangrejos, íbamos por todas las veredas, por todos los montes, jugábamos de lo lindo y hablábamos y hablábamos y hablábamos todo el día hablábamos. ¿Quién es tu confidente? ¿Quién es la persona con que tú pasas la mayor parte del tiempo? Mi escritora predilecta, Elena G. de White, dice en su librito El Camino a Cristo, que orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. Cuando nosotros oramos, simplemente dialogamos con Dios, hablamos con Dios, hablamos de todas las cosas que nos preocupan, de todas las cosas que nos interesan, de las cosas que nos atraen, de las cosas que nos llaman la atención, de las cosas que nos dan temor, todo. Hablamos simplemente por hablar, conversamos con Dios, dialogamos con Dios. A veces hay personas que pasan 5 minutos conversando con Dios en oración y ya se les acabó el repertorio. Estas personas no han comprendido todavía el secreto de la oración. Visitaba yo a alguien y conversaba acerca de la oración y lo que significa la oración, y le explicaba esa noche que íbamos a enseñar a los hermanos a orar por lo menos 1 hora. Alguien dirá: pastor, por favor, no tanto, 1 hora de oración. Sí, por lo menos 1 hora. Bueno, si ustedes no saben cómo orar, entonces a los 5 minutos se les va a acabar el repertorio. Ya no saben qué decir, empiezan a repetir y a repetir, empiezan a pedir por los pastores, por todo el mundo y por los colportores, y ya se les acabó el repertorio. Ya no saben qué decir. Si tú te encuentras en esas condiciones, significa que tú todavía no has comprendido lo maravilloso de la oración. Y esta persona de la que yo hablo decía: ay, pastor, pero es que a veces nosotros decimos mucho en pocas palabras. Se trató de defender. Y yo le respondí: bueno, sí, eso es cierto. Si alguien está conversando con su mejor amigo, entonces no quiere reducir la cantidad de palabras al mínimo. Le sobran palabras, busca palabras. No está tratando de acortar el tiempo de comunión, todo lo contrario, tratará de pasar el mayor tiempo posible con su amigo. Tomen ustedes, por ejemplo, a los novios. Díganles que reduzcan las palabras que usan. ¿Cuántos padres no se tiran el cabello porque la novia está en el teléfono hora tras hora tras hora? Y el papá le dice: bueno, ¿cuánto tiempo tienes que hablar con ese muchacho? Y la mamá me dice: esa muchacha no hace más que pegarse del teléfono contigo. Ya ni siquiera podemos recibir llamadas telefónicas aquí en esta casa. Porque no pueden concebir que pase tanto tiempo sin poder hablar.
El tiempo se le hace corto a los novios. Y si tú todavía no puedes pasar por lo menos una hora de comunión con Dios, entonces algo anda mal. Es indicativo que tú aún no conoces lo que significa orar, conversar, dialogar con el Padre Celestial. En el Evangelio según San Lucas capítulo 11 ya lo dijimos, los discípulos habían pasado la noche entera durmiendo. Yo creo que fue en el Monte de las Olivas. Y después de pasar la noche en el Monte de las Olivas, uno de los discípulos, el discípulo amado, Juan, el que siempre andaba buscando a Jesús, de pronto se despertó, se desperezó, empezó a estirar la espalda, a retorcer la cintura para quitarse la modorra de la noche, y lo primero que hizo fue buscar a Jesús. Él era el discípulo amado después de todo, y no encontró a Jesús en el grupo, y empezó a buscarlo por todos lados. Se fue por todo el parque, era un jardín, y de pronto allá a la distancia divisó a Jesús. Jesús estaba de rodillas, orando. Había pasado la noche entera en oración. Y entonces yo me imagino, porque este es el Evangelio según San Carlos, me imagino que cuando Juan vio a Jesús en oración, tiene que haber visto algo en su semblante. Parecía que sus ojos tenían un destello especial. El rostro de Jesús tenía una dulzura, una paz, una tranquilidad tan especial. Sus ademanes eran tan especiales. Y Juan dijo, ¿qué es lo que está pasando con Jesús? Se acercó un poco más y entonces escuchó allá a la distancia que Jesús decía, Padre mío, y continuaba orando. Y Jesús, mientras conversaba y mientras Juan lo observaba, Juan quedó completamente arrobado, como cuando ustedes ven a alguien que realmente está en comunión con Dios y quedan completamente arrobados. Y yo creo que Juan quedó abismado con un profundo sentido de admiración y de reverencia. No quiso dar un paso más y esperó hasta allí, hasta que Jesús se despidió del Padre Celestial. Y cuando Jesús se volvió para ver a Juan, le dijo, Juan, ¿estabas allí? Y Juan, un poco entrecortado, le dice, como quien lo ha pillado mirando por el ojo de la llave, sí, Señor, estaba aquí. Y de pronto Juan se dio cuenta del significado que tenía para Jesús la oración. De repente por su mente cruzaron miles y miles de pensamientos, como suele cruzar por la mente de una persona en un solo segundo. Recordó aquel momento cuando Jesús había alzado la voz y había dicho, calla, enmudece. Y el mar había quedado tranquilo en un instante. De pronto un pensamiento vino a la mente de Juan. Recordó aquel momento en que la fiebre de la suegra de Pedro, que le estaba calcinando su cuerpo, Jesús solo había hablado una sola palabra, había tocado su frente y la frente se había acabado. En la mente de Juan tiene que haber cruzado velozmente uno de esos pensamientos respecto a aquella ocasión en que el ciego Bartimeo había clamado, ten misericordia de mí, hijo de David. Y Jesús le había abierto los ojos, porque durante todo este tiempo los discípulos y todos los que seguían a Jesús, admirados al ver cómo este hombre podía hacer tantos milagros. Y de pronto, como un torbellino, como casi algo arrollador y abrumador en la mente de Juan, porque parecía que está recibiendo un embudo atiborrado con un caudal de compresión de entendimiento. De pronto Juan se dio cuenta que el poder que Jesús tenía venía de su vida de oración, de su comunión con el Padre Celestial, que toda la fuerza que Jesús tenía y todo el poder para predicar la palabra, para enseñar al pueblo, para enseñar nuevas doctrinas que realmente eran las antiguas doctrinas con una nueva versión, pero con un nuevo poder, con una nueva dimensión. Todo estaba vinculado en la vida de oración que Jesús tenía. Y yo me imagino, y este es el Evangelio según San Carlos nuevamente, que Juan quedó completamente impresionado, tan impresionado, que diría, si Jesús tiene esta experiencia, yo la quiero tener también. ¿Y qué de ustedes? ¿Te gustaría tener esa experiencia a ti? Y entonces Juan se acercó a Jesús en Lucas capítulo 11, como leímos. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Saben, mis hermanos, es casi increíble pensar que Jesús necesitaba de la oración.
Algunos de nosotros tenemos problemas tratando de separar las dos naturalezas de Cristo. Algunos de nosotros tenemos problemas, es decir, hasta donde llega la naturaleza divina de Jesús, ¿dónde comienza la naturaleza humana de Jesús? A veces nosotros pensamos que Jesús venció porque era Dios. No, todo lo contrario. Jesús no venció porque era Dios. A veces nosotros pensamos que el poder de Jesús, que el poder que Él utilizó fue su poder divino. No, nunca utilizó su propio poder divino. Cuando Jesús se humanó, se convirtió en uno de nosotros. Y yo no voy a discutir la naturaleza pecaminosa de Cristo, la naturaleza santa, inmaculada de Jesús. Pero Jesús se humanó. Y cuando Él se humanó, se despojó, por así decirlo, o cubrió su naturaleza divina con la naturaleza humana. La cubrió con un manto de humanidad. Y tú tienes que recordar que cuando Jesús vino a este mundo, ya habían pasado 4000 años de pecado. Jesús era impecable, pero la decadencia del hombre tenía ya 4000 años de pecado cuando Jesús se vistió de humanidad. Y cuando escondió su divinidad en su humanidad para no destruirnos, se despojó de todo su poder y utilizó el poder del Padre a través del Espíritu Santo y a través del ministerio de los ángeles para hacer sus milagros. Ahora noten, si Jesús pudo hacer lo que hizo en virtud de su comunión diaria con Dios, imagínense qué podemos hacer nosotros si como Jesús mantenemos ese vínculo de comunión con el Padre Celestial. ¿Con qué razón Jesús dijo a sus discípulos, obras más grandes que las que yo he hecho harán ustedes? Y Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 16, no soy yo el que obra, el Padre hace la obra. Y cuando estuvo Jesús enfrente de la tumba de Lázaro, la Escritura dice que alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes. ¿Qué estaba pidiendo Jesús? Que resucitara a Lázaro por el poder del Padre, fluyendo a través de Jesús, porque Él tenía comunión con su Padre, como tú y yo podemos tener hoy comunión con Jesús. Mi escritura predilecta dice que el diablo tiembla. Escuchen bien, el diablo tiembla cuando a su pueblo cae de rodillas, cuando el pueblo de Dios cae sobre sus rodillas y Satanás tiembla. Yo creo que hay muchos cristianos que tiemblan delante de Satanás. Debiera ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando Satanás se enfrenta a uno de los cristianos, el cristiano cae de rodillas y ya será físicamente o mentalmente que clama el nombre de Jesús. Y Satanás tiembla y huye, porque no hay poder capaz de resistir al poder de Dios fluyendo a través de un cristiano en comunión con su Padre Celestial. ¿Sí? Jesús imploraba y suplicaba diariamente del Padre Celestial y pasaba noches enteras en comunión con el Padre Celestial. Imploraba una nueva provisión de fuerza. ¿Cómo? ¿Jesús? Sí. ¿El Hijo de Dios? Sí. ¿Pero no era Dios? Sí, era Dios. Pero Él veló su divinidad, asumió el cuerpo humano débil y por eso se le llama nuestro hermano mayor. Es nuestro hermano porque asumió todas nuestras debilidades. Es nuestro hermano en nuestras debilidades. No se avergüenza de llamarnos hermanos, dice el libro de Hebreos. Y como era tan débil como nosotros, Jesús necesitaba diariamente una nueva provisión de fuerza para avanzar, vigorizado, porque Él conocía cuál era su deber. Él sabía cuáles eran las pruebas que Satanás iba a lanzar contra su vida, justamente con todas las potestades de las tinieblas, cada día. No estamos diciendo hoy que Jesús heredó una naturaleza pecaminosa, que su carácter era pecaminoso, no. Pero Él heredó, asumió nuestra débil humanidad. Y aunque Él asumió nuestra débil humanidad, era el inmaculado Hijo de Dios. Tiene que haber sido sumamente terrible para Jesús vestirse de nuestra humanidad. Tiene que haber sido algo terrible para Jesús caminar en un mundo de pecado. Tiene que haber sido terrible para Jesús asociarse con el pecado y la maldad y la malicia del mundo. Fue algo terrible para Él.
Su carácter inmaculado temblaba en presencia del pecado. Yo no sé si puedo utilizar algún vehículo para expresarle a ustedes lo que Jesús sintió y experimentó como ser humano en medio de este mundo de pecado. Tal vez ustedes puedan imaginarse un vestido nuevo, blanco, blanco de lino blanco. Imagínense con este vestido blanco de lino, ya sea de caballero, de dama. Ustedes entran a una caldera de carbón y empiezan a echar el carbón con la pala en el horno con su vestido blanco. ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían si después de comprarse un par de zapatos nuevos, de pronto se dan cuenta que tienen que cruzar un terreno lleno de fango, lleno de agua? Jesús sentía una terrible ansiedad solo de estar en medio del mundo de pecado. Él necesitaba el apoyo, necesitaba cobijo. ¿Y saben dónde encontraba ese apoyo? En la oración. Buscaba a Dios en la oración. Se paseaba en su oración, conversaba con el Padre Celestial. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido profundamente acongojados. Las circunstancias que los rodean son tan drásticas, tan terribles. Sus amigos los han despreciado, los han desechado. Aquellos que se dicen sus compañeros y sus colaboradores los acusan. De quienes esperan tanto amor y benevolencia han recibido odio y rechazo. Y ahora tienen una profunda necesidad en su corazón. Él nos ha provisto del jardín de la oración para encontrar reposo, alegría, solicitud, paz. Si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió su necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir la necesidad de orar con fervor? Si Jesús necesitaba orar, yo necesito orar 1000 veces más. Me imagino que cuando los ángeles ven cuán remisos son los hijos de Dios en la oración, se deben admirar. Dirán los ángeles, pero caramba, ¿qué le pasa a María que no ora? Caramba, dice el ángel guardián de Juanita, Juanita no ora. No lo puedo comprender. Susana tiene tantas necesidades y no ora. Y vuelve a otro ángel y pregunta, oye, dime, aquel que tú cuidas, ¿tampoco ora? No ora. ¿No ora? No ora. Mamma mía, pero ¿cómo será posible que no oren? Y dice el otro ángel, la verdad que yo no lo entiendo. No lo entiendo, no lo entiendo. Si nosotros necesitamos 1000 veces más de oración, si Jesús necesitaba de la oración, nosotros necesitamos mucho más. Yo sé que ustedes no van a aprender a orar de la noche a la mañana, así que les voy a dar un método esta ocasión para capacitarlos para orar por lo menos 1 hora. Yo sé que ustedes están corriendo por la mañana, cuando se levantan, cuando se llega la hora en este país. Yo me acuerdo, no hace muchos años atrás, cuando llegamos fresquecitos de Colombia, un ambiente completamente distinto. Allá en nuestros países latinos impera la palabra mañana. Mañana, no se preocupe, tranquilo, tranquilo. Cuando llegamos a Nueva York, nos parecía que todo el mundo caminaba como en esas películas que le van dando velocidad a la gente rápidamente. Y la gente va caminando. Entran en el subway, salen del subway, entran al bus, salen del bus, llegan al trabajo, entran a trabajar. La gente entra, sale, compra, va, hace de todo, se van y vienen. Y entran en la casa, hay que dormir, van rápido, la noche vuela y también cuando se despiertan ya tienen que correr otra vez, día tras día tras día. Cuando se levantan no tienen tiempo para orar. Niña, niño, apúrense, ya viene el bus, dice la mamá. Y el muchacho corre por aquí, corre para allá, toma el desayuno, sale corriendo. Caminando por la puerta va la señora, recoge su bolsa y dice, ay, se me olvidó orar. Y entonces empieza a orar. Bueno, Señor, dará, amén. Vuelven del trabajo a su casa. ¿Y cómo vuelven? En cámara lenta. Abren la puerta, como si fuera cámara lenta. Cierran la puerta. Llegan a su dormitorio. Se dejan caer lentamente. Ya no tienen más que hacer. Se acuestan en la cama. No hay tiempo para la oración. Pronto vamos a compartir con ustedes en nuestra próxima reunión lo que Satanás hace para impedir que nosotros oremos y por qué lo hace. ¿Alguien estudió el Padre Nuestro y descubrió que el Padre Nuestro no es realmente una oración para recitar? Todos la sabemos de memoria.
El Padre Nuestro comienza con esas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y uno de estos eruditos bíblicos, estudiosos de la Biblia, descubrió que la oración suprema se trata realmente de un bosquejo para enseñarle a la gente a orar. El Padre Nuestro es un bosquejo que está dividido en 6 diferentes partes. Realmente tiene todos los elementos básicos para nuestra comunicación, nuestra comunión, para nuestras necesidades diarias. Lo primero que nos indica es que antes de todas las cosas tenemos que alabar y glorificar al Padre Celestial. Y si nosotros tomamos el Padre Nuestro como nuestro patrón de oración, ustedes se van a dar cuenta que lo primero que debemos hacer es arrodillarnos, o al sentarnos, o al acostarnos. No importa en el momento, en la forma que oremos, lo primero que tenemos que hacer es darle honra y gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en ese momento tú puedes tomar todo el tiempo que tú quieras para espaciarte de lo lindo, para decirle a Dios cómo es de bueno. Tú eres bueno, Padre mío, eres tan misericordioso, eres el Dios de dioses, el Señor de los señores, el creador de todo el universo. Todo lo lindo, todo lo que tú tienes, sin temor, sin obstáculo, tú puedes decirle todo lo que le quieres decir de lindo a Dios para darle gloria. Y así tú puedes utilizar esta oración modelo para diseñar tu comunicación con Dios, y pronto estarás comunicándote con tu Creador en una forma como jamás lo habías imaginado. Padre bueno, ya hemos hablado de esto. Háblanos hoy. Dinos cuál es el camino para andar por él. Por amor de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Recuerda, tú puedes abandonar este lugar, pero nunca la presencia de Dios, porque Él te ama y continuará amándote por toda la eternidad. Recuerda que Jesús es tu hermano mayor y Él siempre estará a tu lado.